Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en su canal de nutrición favorito. El día de hoy ya saben, estamos aquí de regreso con un capítulo más de Proyecto N con el buen Rodrigo y el buen Kevin. Y obviamente yo, su servidor. Tu servilleta. El día de hoy vamos a estar hablando sobre algunas pequeñas recomendaciones que queremos dar para que puedas mejorar tu rendimiento en tu entrenamiento de forma natural. Ojo, de forma natural. Es lo que vamos a explicar ahorita. No, naturista. Ni Natura, ni Herbalife, ¿no? Herbalife, no, o sea, no. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de eso. Muy bien, en un video anterior ya lo había mencionado, pero había una personita que hacía muchas horas de clase. Eso pensando que a mayor fatiga, mayor exceso de ejercicio, iba a tener mejores resultados. Eso actualmente se sigue pensando. Incluso han llegado pacientes con rutinas de más de 6 ejercicios por grupo muscular. Y si no terminan súper fatigados, sin que les duela todo, sin que estén súper sudados, piensan que no es efectivo. ¿De cuántas no debes de sobreexigir el músculo? Hasta con un entrenamiento por grupo muscular grande de 4 sets es más que suficiente. Realmente hay una relación muy directa que existe entre el descanso que tenemos tanto dentro como fuera del entrenamiento y la planificación que estamos haciendo sobre los grupos musculares que queremos trabajar. En el medio del entrenamiento se le puede considerar como el término de frecuencia, ¿no? Frecuencia 1, frecuencia 2, la cantidad de veces que vas a estar trabajando o estimulando los músculos en tu programación. En este sentido, muchas ocasiones se tiene esta mala idea realmente sobre que mientras más hagas, mejores resultados vas a tener, como lo mencionaba Rodrigo. No es así, tiene que haber un buen equilibrio entre lo que sería la cuestión del descanso y tu entrenamiento. Ok, como lo mencionó Ulises, la programación. Es que el hecho no es llegar y poner una rutina nada más. Ya, sí, ten tu rutina y hazla todo el mes y te la cambio en el siguiente mes, y te la cambio en el siguiente mes. Si no hay una periodización de fases de carga, fases de descarga, descanso y adaptación articular y muscular. Entonces, no es solo poner la rutina, no es solo hacerla y pues seguimos con lo mismo, que la mayoría de las veces este problema pasa por cuestiones que no todos, no estoy generalizando, pero la mayoría de entrenadores de gimnasio son personas que compiten en fisiculturismo, ya saben, y ellos sí pueden hacer ese tipo de rutinas porque ellos son ya otra cosa, o sea, esos ya no los puedes comparar contigo, eso que se les quede muy claro. Es porque usan los asteroides. Y como dijo Rodrigo, y al planificar, también debemos de darle esa contracción y estímulo a cada sección de ese músculo. Porque no es lo mismo que, digamos, muchos que hacen del mismo grupo muscular, supongamos del hombro, tiene 3 cabezas. Pues nomás sacan de la parte lateral, entonces se debe planificar bien al final de cuentas. Cuando hablamos de eso sería sobre buscar qué proporción le quieres dar o qué simetría le quieres dar al desarrollo muscular. Sin embargo, si regresamos un poquito, porque sí me gustaría que especificáramos un poquito más, hablando de recomendaciones, ¿qué recomendaciones podríamos dar para la población general, la población recreativa, para que optimice este rendimiento durante su entrenamiento? Quisiera empezar por lo siguiente. Ya lo mencionábamos al principio, no es necesario que hagas más de 6 ejercicios por sesión de entrenamiento. Y ahora, hablando de las cuestiones de los ejercicios, es muy importante, al menos donde yo he visto mejores resultados ya y que la evidencia científica también lo ha demostrado, no tienes que sobrefatigar un estímulo. ¿A qué me refiero con esto? Si lo dividiéramos, por ejemplo, los estímulos musculares o pues por cuestiones de biomecánica, ¿no? Tracciones, empujes y ya dejamos aparte tren inferior, es dentro de lo que cabe un poquito incongruente mandar todo a una sesión de entrenamiento de empuje, mandar todo a una sesión de entrenamiento de tracciones. Lo que quiero llegar es donde se ha visto un mejor resultado en el desarrollo muscular, es cuando haces una combinación de movimientos antagonistas, donde podrías estar utilizando sesiones de entrenamiento tanto de empuje como de tracciones. Un ejemplo sería pectorales y entrenamiento de bíceps, espalda y entrenamiento de tríceps, que son cuestiones antagonistas. Entonces la recuperación se vuelve óptima y a largo plazo, al tener una mejor recuperación, vamos a poder tener mejores resultados en la cuestión del desarrollo muscular. Y eso también yo creo que es un punto muy importante, el que pues en las redes sociales, en todo el ámbito del fitness,
se hace muy complicado todo esto del fitness. Te quieren poner ejercicios que subiendo la pelota y quién sabe qué, pero realmente ahí tú dices, ay, ¿qué onda? ¿Es bueno mejor hacer esto o mejor sentarme en el press y nada más hacer levantamientos? Pero eso solo lo quieren hacer para, no sé, para ganar likes, para que se hagan los diferentes. Pero realmente no tiene que ser tan complicado el fitness. Tú comiendo una dieta equilibrada, hidratándote bien y teniendo buenos ejercicios con una buena periodización, sin que te llegues al extremo, puedes obtener muy buenos resultados. Ahora, hablando lo del tema de que acaba de decir Ulises, sí, es una forma muy buena de entrenar, pero eso no quiere decir que sea la única o que sea la más correcta, sino sí, lo más correcto es lo que te convenga a ti y en torno a tu día. Yo, por ejemplo, yo solo entreno una vez, pierna a la semana, por mi carga que ya tengo en la bici, ¿no? Entonces a mí me conviene eso y a mí me funciona eso con el descanso y con la recuperación. Pero a lo mejor ellos hacen otra división que les convenga más. Sí, al final de cuentas todo es personalizado, más que nada para llegar a esos objetivos y cumplir con ciertos parámetros que debe llevar cierto tipo de persona. Al final de cuentas es como una persona que no puede realizar ciertos ejercicios, como supongamos tiene escoliosis, tiene que tener limitantes en ejercicios, y al final de cuentas ella no va a saber, o la persona, y va a decir, realiza este ejercicio porque lo vio en TikTok, entonces al final de cuentas puede provocar otra cosa. No, y bueno, primero, dos cosas que quiero mencionar. Gracias por la corrección, porque sí es cierto. Hablaba más de lo que a mí me ha funcionado. Cada situación de cada individuo se tiene que contextualizar. Entonces, volvíamos a lo que mencionabas en videos pasados. No lo que me funciona a mí te va a funcionar a ti. Hay cuestiones generales, con un buen respaldo científico, que sí, claro, todos podemos estar como compartiendo esas recomendaciones, por así decirlo, pero al fin y al cabo se tiene como que contextualizar, se tiene que personalizar. Y ahorita que mencionaste eso, pues hablando también desde las situaciones de pacientes con situaciones como cuestiones en la columna, cuestiones en la rodilla, siempre existe esta limitante o esta recomendación donde el traumatólogo, el ortopedista, incluso algunos rehabilitadores físicos te dicen, no, tu vida va a cambiar, ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer aquello. Yo fui víctima de eso. Lo único que vas a provocar a largo plazo es ahora sí debilitar tus articulaciones hasta un punto donde sí ya no vas a poder hacer esos movimientos que serían como pues sencillos, ¿no? Dependiendo del grupo de edad al que pertenezcas. Hay ciertas cosas que se pueden evitar, como por ejemplo las cargas de compresión axial, saber qué ejercicios implementar, cuál es la estrategia que vas a utilizar para tu carga progresiva. Ya obviamente son cosas que yo te sugeriría acudir con un experto que te pueda decir, vamos a trabajarlo de esta forma y que sea seguro, pero un experto no porque tenga un título, no porque tenga la carrera, pues realmente sí va a saber, o no como si habláramos como lo que dijimos en el video pasado, que lo estoy repite y repite, pero creo que es muy importante, no porque sea un médico y que el médico crea que tiene nociones sobre entrenamiento o sobre... Y que a lo mejor las tiene, pero no adecuadas. Pero solo son nociones, no es que sea realmente alguien preparado en esa área. Pues tienes que buscar quién sí lo sabe hacer, quién sí puede llevar eso, porque cuando hablamos ya de una situación de traumatología, algún antecedente en alguna lesión, no sé, en la columna, en las rodillas, en los tobillos, en los hombros, pues sí es muy importante que, ojo, tengas en cuenta que sí los puedes fortalecer dependiendo del grado de la lesión, porque también tenemos que decir, lamentablemente no siempre puede ser así, pero afortunadamente la mayoría de los casos que se suelen ver así, sí se pueden llegar a fortalecer y tienes que saber cómo hacerlo correctamente. A mí no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado mucho que está tan... Bueno, eso también es una mala práctica de varios nutrólogos. Obviamente no sé su nombre ni nada, ni los diría si lo supiera, pero llegan pacientes y me dicen, no, lo que tú me digas lo voy a hacer, tú dime a la hora que quieras que coma, tú dime a la hora que quieras que entrene, y es no. Yo me ajusto a tu forma de vida, porque si no, no va a ser sostenible, si no, se te va a hacer muy difícil hacer pues, tu plan de alimentación y tu plan de entrenamiento. Entonces tienes que tener en cuenta que debes de adaptarlo a tu vida. Y eso en ámbitos sociales también. Sí, más que nada porque pues que le entra temprano, ¿no? Y tú le pones, entrena a las 6 de la mañana y tiene que entrar a trabajar a las 7. No, pues va a entrenar, va a ser... Oye, ¿no? Y aparte... Tiene que entrenar antes de que entre el trabajo en la mañana y también le dices, y tienes que desayunar entonces a las 3 de la mañana. Va a estar acá haciendo bíceps mientras hace el huevo y acá haciendo... Sí. No, entonces también tenemos que entender qué es lo que mejor se adapta al paciente. En este sentido, si tú solo tienes 30 minutos para hacer ejercicio al día, pues usa esos 30 minutos, pero ponlos o planifícalos en el momento que más te convenga del día.
no solo por tener esta sensación de, me estoy esforzando, me estoy exigiendo, me estoy desvelando para poder entrenar. No se trata también de eso. O sea, simplemente, a ver, tengo, no sé, 1 hora libre, pero no puedo utilizar toda la hora para eso. Pues tal vez 30 minutos algún tipo de ejercicio que me guste. Y también, hablando sobre eso, una de las mejores formas de mejorar tu rendimiento en el deporte, primero que nada, es la sostenibilidad. ¿Y cómo logramos sostenibilidad? Cuando el entrenamiento que estás haciendo te gusta. Independientemente de la disciplina, te tiene que gustar lo que estás haciendo. Si no te gusta lo que estás haciendo, no lo vas a hacer. Así de sencillo. Sí, te puede gustar el fútbol, te puede gustar la gimnasia, te puede gustar el enduro en bici. Y de todos modos ahí vas a hacer ejercicio, vas a fortalecer tus músculos de cierta forma, de ciertos diferentes estímulos, pero lo vas a hacer. Y ese es el punto, para que sea sostenible. Sí, porque al final de cuentas es como si fuera que no te gusta ese trabajo, como por ejemplo, estás trabajando en algo que no te gusta, al final de cuentas vas a renunciar, vas a dejarlo porque dices, güey, no puedo seguir. E incluso ahí, por ejemplo, en un trabajo, pues no renuncias por esto. Pero sí, en algo que haces por ti es fácil renunciar porque nada más lo dejas de hacer y no pasa nada. Digo, a cuentas a salud sí pasa, pero pues tú no te das cuenta de esas cosas porque es a largo plazo también. Y ahora, ya que hablamos, creo que esas recomendaciones que dimos sobre entrenamiento están bien. Si tuvieran otras dudas sobre eso, ya saben que lo pueden dejar en los comentarios. Yéndonos al otro lado de la moneda, cuando hablamos de entrenamiento, me gustaría que mencionáramos también, pues, qué sugerencias específicas podríamos dar sobre el descanso, ya sea dentro del entrenamiento y fuera de este. Pues igual. Los dos. ¿Qué decimos? No, pues yo una parte muy importante del eso lo voy a hacer en clase. Eso no estaba en el guión. Una parte muy importante y la que veo muy seguido y la verdad me sorprende que lo sigo viendo actualmente, porque eso ya hasta sale en TikTok, en lo que sea. No descansan entre series. O sea, de verdad, terminan una y 30 segundos y otra vez otra, 30 segundos y con todo. Entonces, eso realmente cambia muchísimo tu rendimiento. El que no estés descansando mínimo 1 minuto y medio, dependiendo también de tu deporte, sí. Merma el rendimiento muchísimo. ¿Y qué hace que merme el rendimiento? Pues que no tengas las ganancias deseadas. Entonces, eso creo que es muy importante, aparte del descanso natural que tenemos, ¿no? Sí, pues un horario de sueño fijo, al final de cuentas, que cumple de unas 7 a 8 horas. Más que nada para que el día siguiente no te sientas cansado, igual tengas una recuperación, por lo mismo de que en la noche pues la recuperación, ¿no? O sea, porque también al final de cuentas generas cortisol y generas eso y pues ese estrés hacia tu cuerpo, entonces no hay un equilibrio y a la vez también no hay una mejora, hay una recuperación muscular. Y ojo, también tengan en cuenta las fases del sueño. No porque tú te duermas a las 3 de la mañana y cumplas tus 8 horas va a estar bien. O sea, por eso está la noche y el día, sí. Para producir ciertas hormonas que te van a hacer dormir y no estímulos. Sí, claro. Porque todos dicen, es que yo sí duermo mis 8 horas. Pero ¿a qué hora te dormiste? A las 5 de la mañana y me desperté hasta las 12. No, pues es que no. También eso también puede verse en diferentes cosas. También, por ejemplo, los trabajadores que son nocturnos, también ahí podría ser que, pues tal vez ellos sí su horario, o sea, que ellos lleguen ya en la mañana y se a dormir y en la noche tal vez que hagan ejercicio. Pues tal vez puede cambiar la cosa porque ya tiene como que ese horario del sueño, que al final de cuentas son varias cosas que se toman para un descanso del sueño óptimo, que es estar en obscuridad, dejar aparatos 1 hora antes, no comer antes, unas 2 horas antes, 3 para que tengan digestión y todo. Entonces eso es muy importante al final de cuentas. Aclarar esto porque sí, de verdad no se toma en consideración. Como lo dijo Rodrigo, no importa si duermes 8 o 9 horas, lo que importa también es a qué hora te fuiste a dormir. Esto no es algo estudiado, no tengo una estadística, pero sí he visto la mayoría de los casos de personas con un peso normal, por así decirlo, que tienen trabajos nocturnos, muchas veces presentan problemas metabólicos. Alguna enfermedad, alguna situación clínica relacionada con las cuestiones metabólicas. ¿Por qué? Porque se está afectando el ciclo del sueño. La verdad es que cuando hablamos de situaciones hormonales, falta muchísima información como para que podamos decir, pues pasó esto, por esto y por esto y por esto, y generar la cascada o el algoritmo de saber qué está pasando en el cuerpo. Falta mucha información para entender a 100% lo que se llaman las situaciones hormonales. Pero si tú empiezas a alterar el estado hormonal base del cuerpo,
pues poco a poco se van a ir presentando enfermedades o situaciones no agradables para tu salud. Sí, todos los hábitos malos que hacemos no es como que lo hago hoy y ya mañana ya tengo la repercusión, sino que es poco a poco, a largo plazo. Y también así la nutrición, como es una medicina preventiva, si haces las cosas bien a largo plazo también te va a ir bien. Lo importante aquí es, fíjate, las personas que trabajan en la noche, pues trabajan en la noche, tienen que hacer eso a lo mejor para llevar al sustento a su familia. Pero si tú no tienes esa necesidad y tienes la verdad, el privilegio de poder dormir tus 8 horas. 9 horas. Sí, pues sí, ¿por qué desvelarte y luego ven TikToks? O sea, te duermen a las 4 de la mañana y se levantan a las 11. Dice, fresco como lechuga. La ojera acá, ¿no? Acá, güey, parece yo, güey, mapacha. Para resumir las cuestiones de descanso, se podría decir lo siguiente. En el entrenamiento, hablamos descansos entre las series, entre los sets, 2 a 4 minutos, dependiendo de tu propio tiempo de recuperación. Entre ejercicios diferente y ejercicio diferente, hablaríamos de un descanso pues de 3 a 5 minutos, también depende de tu recuperación. Y si hablamos de sueño nocturno, podríamos considerar también, yo creo que un rango más amplio, de 6 hasta 9 horas de recuperación. ¿De esto de qué va a depender? De tu privilegio, de qué tanto tiempo tengas para dormir, porque es la realidad. Que exista una recomendación general no significa que todos la puedan aplicar. Puedes querer hacerlo, pero si tu trabajo no te lo permite, o sea, por ejemplo, imagínate a alguien que entra a trabajar a las 5 de la mañana, que entra a trabajar a las 6 de la mañana, pero que su día realmente acaba hasta las 10, 11 de la noche. Pues sí, y tiene que arreglarse para el día siguiente. Preparar comida. Exactamente. Por más que quiera, no va a poder seguir estas recomendaciones. Entonces, en medida de lo posible, hacer lo que se pueda. Y aprovechar los días de descanso para eso, para descansar. Y sí se puede optimizar. A lo mejor el cuerpo es tan hermoso y tan maravilloso que se va a adaptar. Pero volvemos a lo mismo. Tengan conciencia, por favor. O sea, no es regaño ni nada, pero hay que ser conscientes. No, sí es regaño. Bueno, no, hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes y de nuestros privilegios también, de poder hacer las cosas bien. Y si las podemos hacer, si podemos hacer las cosas bien, sin necesidad de dejar el trabajo o tener otro tipo de problemas, pues ¿cuál es el meollo del asunto, no? ¿Por qué hacerlo mal? ¿Por qué desvelarte en TikTok? ¿Por qué hacer ese tipo de cosas? O, todavía peor, desvelarte y yéndote a pistear y gastando dinero en vez de en un litro de leche, en una cerveza o 3 cervezas, ¿no? Hay prioridades. También es un equilibrio, también podemos tomar cerveza, pero pues hay prioridades. Y si quieres estar bien, pues lo mejor es... Sí, o sea, y fíjense, como lo dijeron hace rato, ¿quién fue el que mencionó que no era a largo plazo? Fuiste tú, Rodrigo, ¿no? Yo hace un tiempo... Mi día empezaba 5 de la mañana. Ya 5 de la mañana me bañaba, todo listo, tenía preparadas las comidas. Me salía y regresaba de verdad hasta 10, 10 y media, 11 de la noche para nada más preparar y dormir. Al principio decía, estoy adaptado, estoy bien, siento que estoy descansando. Se los juro, pasó 1 mes y medio, 2. Estaba de mal humor, ya no rendían los entrenamientos, incluso hasta estaba ganando tejido adiposo porque hay estudios que también de que la falta de sueño, eso también incrementa la prevalencia a ganar peso. Sí, por el exceso de estrés metabólico. Porque al final, como les dije, ese cortisol generas estrés y al final de cuentas no estás teniendo un ciclo del sueño correcto. Y cuando hablamos de estrés metabólico, estrés fisiológico, pues no hablamos de que, estoy estresado porque no he hecho esto, no lavé la ropa. Mi novia no me mandó mensaje. Exactamente, no hablamos de ese estrés, no sé si se le puede decir estrés emocional, estrés psicológico, pero nosotros hablamos de estrés metabólico. Hay cierto grado de estrés que el cuerpo a nivel fisiológico, a nivel metabólico va a tolerar, porque son procesos normales del cuerpo, siempre va a haber estas cosas. Son estados como podríamos decirlo, como ciclos del cuerpo, vaya. Pero hay cosas que cuando llegan a su límite y se sobrepasan, empiezan a traer las consecuencias. En este caso, cuando habláramos de descanso, hablaríamos del excesivo estrés metabólico. Cuando habláramos de, por ejemplo, un exceso en el entrenamiento, pues está el concepto, se le conoce como sobreentrenamiento. Fatiga muscular. O fatiga muscular, pero ya cuando hablamos del sobreentrenamiento, aquí uno de los principales factores que nos faltó mencionar en ese sentido, la recomendación básica y general, aparte de todo lo que ya mencionamos, sería: no entrenes más de lo que tu cuerpo se pueda recuperar. Así de sencillo. Es que bueno, o sea, sí, obviamente estoy concuerdo con esa idea, pero para la gente es difícil de
de entender. O sea, no, yo creo que, y perdón que te interrumpa, pero sí. no creo que sea difícil de entender. Yo creo que sí se entiende. Pero lo que pasa a veces es estas tendencias culturales que existen desde hace mucho tiempo del no pain, no gain, y lo que mencionábamos al principio de que si tu rutina de entrenamiento no se ve así como súper dinámica, súper extravagante, pues es como si no hicieras nada. Estas sensaciones como de hasta que todos tus músculos tienen que quemar, o que hasta esta glorificación de, si vomitaste tu entrenamiento es porque entrenaste chido. Sí. La verdad, perdón que lo diga, son pendejadas. Sí, la verdad concuerdo, pero a lo que me refiero con que no entienden más o menos es que si no tienen una guía básica de entrenamiento, yo como paciente que no sé nada al respecto, que me guío por TikTok o de mi entrenador de gym, yo cómo voy a saber cuál es mi límite, ¿saben? Si no, por ejemplo, hay estimulantes, la música, y cómo les encanta a todos los que van al gym tomar cafeína, Red Bull, lo que sea. Entonces eso, a mí yo fui víctima de eso, yo me lastimé la espalda por tomar esos estimulantes, no tener una buena periodización de fatiga, donde yo sabría dónde ya me fatigué, porque psicológicamente yo estaba súper fuerte, pero mi cuerpo ya no aguantó y me lastimé. Yo creo que eso es importante también en saber cómo entrenar y cómo descansar. Es que ya hablaríamos también de que existe una ayuda ergogénica, en este sentido, un estimulante. Tenemos que partir que estas recomendaciones que estamos dando son en el modo base de cualquier persona, ¿no? Sin estimulantes, sin suplementación, sin farmacología. Cuando entendemos eso, ya podemos entender que el sobreentrenamiento se siente. Ahora también algo muy importante que la mayoría de personas llegan y me dicen, oye, ¿sabes qué? Es que ya me siento fatigado y quién sabe qué, cuando todavía no hay una periodización de entrenamiento. Y oye, ¿has hecho tu descarga? Dependiendo de la persona es el tiempo de descarga, cada cuánto y cuánto. Pero dicen, ¿qué es eso? No, es que yo llevo un año entrenando bien duro porque eso es lo mejor. Y pues no obtienen resultados. ¿Y qué pasa cuando no obtienen resultados? Porque son naturales, desisten psicológicamente. Es de, ¿sabes qué? Yo no puedo avanzar porque yo no nací para el ejercicio, bye. Y lo dejan por completo, entonces, por una sola cuestión. Y aquí entra también la parte de lo que hablamos en el capítulo pasado de lo weightlifting, que al final de cuentas, por lo mismo de que esta fatiga ya existe, porque el mismo cuerpo te lo dice. O sea, yo cuando estoy fatigado ya siento que es un momento de mi descarga. Mi cuerpo me dice, ya no cargas los mismos pesos, ya te cuesta al final de cuentas hacerlo con buena técnica, y ellos es como, quiero seguir cargándolos al final de cuentas. Y al final de cuentas tu cuerpo te lo está diciendo, ya estás cansado, tienes que descansar. Siempre entrenar al máximo, al final va a limitar los resultados que vas a tener. Bueno, en este sentido, si quisiéramos resumir cómo podríamos aplicar una descarga, primero tenemos que entender qué es, ¿no? La descarga, o lo que conocemos como descarga en el gremio del deporte, se podría decir que es como el periodo en el que vamos a bajar, por así decir, las cargas utilizadas, la frecuencia del entrenamiento, en términos más resumidos, el volumen de entrenamiento general. Lo vamos a reducir, ¿para qué? Para que exista una fase más agresiva de recuperación para el cuerpo, y que cuando regresemos a entrenar vayamos con mejor rendimiento, mejores adaptaciones, porque el cuerpo tuvo el tiempo para recuperarse de todos los estímulos pesados que veníamos trabajando, dependiendo del tipo de planificación que teníamos, si fuera bimestral, semestral. Bueno, aquí, como lo decía Rodrigo, dependiendo de la programación que exista, va a ser la programación de la descarga que vamos a utilizar. Y sí se vuelve muy importante, porque si tú estás entrenando siempre al máximo y nunca planificas una descarga, los músculos van a llegar a un punto donde ya no van a aguantar estos entrenamientos tan pesados, y vienen las lesiones, los estancamientos y pues todo esto que conlleva no descansar correctamente. Y una parte importante que quiero agregar aquí es que se basan en una especificidad, como lo acabamos de decir, que no está bien. En una semana entrena al 50% o no entrenes nada, que no está mal dependiendo del contexto. Yo, por ejemplo, ¿cómo le haría para hacer una semana de descanso o al 50% si yo trabajo todos los días en las bicis, por ejemplo? Puedo dejar de entrenar pesas, pero en las bicis no voy a poder dejar de entrenar. Por lo cual la fatiga para mis piernas es todo el tiempo. Ahí yo, por ejemplo, tengo que recurrir a fisioterapeutas que me hagan descargas con estímulos
con estímulos con electrodos, con luz infrarroja, con hielo y agua, que sean más formas directas de descargar el músculo para que yo pueda aguantar mi entrenamiento o mi vida habitual. Entonces, a eso a lo que me refiero es que no porque tu amigo lo haga en una semana o porque lo haga al 50% va a ser lo mejor para ti. A lo mejor tú ocupas menos, ocupas más, y no es cada semana, porque yo también he visto muchos que se toman su descarga cada semana y yo digo, oye, tranqui, bro. Y ahora sí vamos con la parte de la hidratación. Como saben, hay una pérdida de sudoración ya en el deportista, ya sea en maratones, gimnasio. No todo va a ser lo mismo. En este caso, los atletas como de maratones que corren tienen posibilidades de que tengan una mayor tasa de pérdida de sudoración, por lo cual tienen que tener una mejor ingesta de líquidos para tener un óptimo rendimiento al final de cuentas. No como los del gimnasio, que tal vez tienes el aire acondicionado, tienes toda tu zona de confort. Si estás en un gym acá de barrio, pues no hay aire acondicionado. No, o sea, esos calistenios en el bosque Lázaro Cárdenas, pues también ahí está al airecito normal. O sea, y al final de cuentas, pues digamos que aquí en este caso, ustedes mismos pueden utilizar como algo que está base. Puede ser de que si pierden medio kilo, por así decirlo, que tengan básculo así presente, se pesen. Y de ahí pueden tener una ingesta desde 500 hasta 750 mililitros de agua para que tengan esa recuperación de pérdida de líquidos. Porque al final de cuentas también el cuerpo, pues como lo saben, se compone de agua. Y si tienen esa pérdida de agua excesiva incluso, porque hay unos que sudan. Yo, por ejemplo, en mi caso, de hecho, sudo demasiado. Los hombres sudan más. En mi caso, yo sudo horrible, se los juro. El día de pierna tan solo sí me ando tomando hasta unos 2,5 litros, 3, por lo mismo de que pierdo demasiados líquidos. Y es porque tenemos una buena termorregulación. Ajá, por lo mismo de los músculos que está esta termorregulación. Por la mayor proporción que hay de nosotros. Exactamente. Nosotros tenemos más capacidad de agua en el cuerpo por la misma capacidad de hipertrofiar el músculo. ¿Cuál a ustedes quisieran agregar algo así como de las bebidas en este caso que para los deportistas? Bueno, esto es un poco gracioso lo que estábamos platicando hace ratito de las personas que las mandan a correr 30 minutos y se compran su Gatorade de 1,5 litros, o sea, porque van a deshidratarse. O sea, no. Incluso yo que sudo muchísimo, que tengo una buena termorregulación, que sudo muchas veces al día, no todos los días tomo Gatorade. Sí tomo mucha cantidad de Gatorade a la semana, siendo sinceros, porque lo necesito, pero no es todos los días. También es combinación de agua. Y ojo, también tienen que tener en cuenta que la hidratación es muy importante porque viene con electrolitos y que van a hacer funcionar los minerales para las contracciones musculares. Entonces, aunque comas súper bien, aunque descanses súper bien, aunque entrenes súper bien, si no tomas agua, no tienes esas herramientas para tener un buen rendimiento. En cada pérdida de líquidos que existe en el cuerpo, principalmente en la sudoración, podemos hablar de 4 minerales que se pierden y que son funcionales para lo que sea la contracción muscular. Habláramos del calcio, del potasio, del sodio y del magnesio. En este sentido, obviamente hay una mayor o menor proporción de la pérdida de estos, depende de cada persona, de cuál es el porcentaje de pérdida. Depende de cómo te hidrates y con qué te hidrates. Entonces, siempre son situaciones o siempre son minerales o de riesgo, por así decirlo, porque si existe una deshidratación muy agresiva, y ahorita por aquí voy a estar poniendo una tabla que me gusta mucho que explica más o menos, dependiendo del porcentaje de pérdida que tengamos de líquidos sobre el peso corporal que tenemos, existen ciertos riesgos que tenemos que estar evitando. Por ejemplo, no es lo mismo deshidratarte por una pedota que deshidratarte por ir a correr al cerro que deshidratarte en el gym. Entonces ahí pierdes distintos minerales, electrolitos y te tienes que hidratar de forma adecuada para esa deshidratación. A ver, yo sí tengo una duda. ¿De verdad no es lo mismo? Es lo mismo en el sentido fisiológico. No, o sea, bueno, la deshidratación como tal sí, pero pierdes distintos electrolitos. Una deshidratación por exceso de ejercicio, estás perdiendo justamente los minerales que hablamos que funcionan más para la contracción y el rendimiento deportivo. Pero perdemos distintos minerales al estar en una pedota, que cuando te deshidratas las células con el alcohol. Y al final de cuentas también no piensen que llegar en la noche y si no tomaste nada, entrenaste, tuviste un largo día y te tomas ahí tus 3 litros, pues eso no va a funcionar de nada, no estás hidratándote. A lo que deberíamos prestarle atención en el proceso de la hidratación es cómo nos estamos hidratando. Lo que mencionaba Kevin, tanto de un lado como del otro, no te tienes que ir a los extremos. No es como que todo el día no tomé agua y al final del día me tomo 4 litros, no. Pero tampoco es como
como estar tomando todo el rato agua y siempre estar tomando 1 litro, 2 litros cada vez que tomes agua. Tiene que ser proporcional a lo que se necesita. Existen diferentes fórmulas para estimar la cantidad de líquidos que deberíamos consumir. Está tanto en el deporte, tanto en el día general, y se podría estar calculando. Pero por norma general, y más que nada ahorita en días de calor, podríamos estar hablando de una recomendación desde los 2,5 litros hasta los 4 litros de líquidos consumidos a lo largo de todo el día. No 2 litros en la mañana y 2 litros en la noche, sino proporcionados a lo largo del día para que se genere una hidratación correcta. Bueno, y vamos a hablar del preentreno, el famoso preentreno y el famoso post-entreno. Pero no vayan a pensar que el de... No, sí, ¿Qué fue Está eso, hablando güey? No, pues, no, borra eso, no, este perro me va a hacer... No, Eso sí lo voy a dejar. Le pones ahí una grata ahí. Ah, pues Ay, no, güey, eso, no ven güey. esa mamada. Nuestras mamás ven los Ya videos, güey. sé. No, pero yo decía de que agarran el scoop y le hacen así, le hacen con la cabeza. No así, mames, pues no, en pero- ese caso voy a poner un video tuyo de cuando lo estás haciendo. No, pero de hecho eso sí es importante porque cuando alguien escucha preentreno, luego se va en su mente a A la cafeína. ver, ajá, cafeína, al C4, al Monster, a todo eso. Y no, estamos hablando de un preentreno más, de uno mejor, uno que funciona fisiológicamente y te va a dar rendimiento. Hablando de eso, hay cuestiones donde hay personas que no pueden entrenar previamente comiendo algo. Pero ojo, esas personas también piensan que a huevos tienen que comer un sándwich de crema de maní con plátano y no es cierto. Realmente para un entrenamiento recreativo, dependiendo de la persona, pero creo que es bastante... basta solo con una porción de fruta, por ejemplo. Que ahí, hablando de una fruta que no tenga tanta alta en fibra, que no sea alta en fibras, o bueno, dependiendo ahí de qué tanto tiempo tengas para esa distribución de energía. Es que yo siento que ahí no hay una recomendación general que se pueda dar. Si ya estamos hablando de una persona que tiene un seguimiento nutricional y que asiste a consulta, pues obviamente desde ahí empezamos bien porque empezamos con un cálculo total de lo que tenemos para el día y sobre eso se puede estimar o destinar algo que vaya antes y o después de su entrenamiento para generar mayor rendimiento. Y si estamos cumpliendo con el descanso general, pues realmente estos estímulos aparte, como son los preentrenos, no son necesarios. Pero si por ejemplo hablaríamos de una persona que no va a consulta nutricional y quisiera una recomendación general, pues como tal, lo único que yo sí diría, independientemente de una porción de fruta o algo así, es tienes que ir viendo cómo te sientes con ciertos alimentos. La recomendación específica sería consume algo al menos independientemente de que sea un carbohidrato simple, un carbohidrato complejo. Yo sugeriría algo complejo pero con mayor tiempo de anticipación. Sí, pero ahí tienes que también especificar porque entonces yo como persona, yo digo, me voy a comer una carne seca. No, y es que... ¿Por qué una carne seca? Exacto, Si es que carbohidrato exacto. complejo. No. Pero estás diciendo cómete algo. O sea, independientemente de carbohidrato complejo simple. A ver, ahí entenderíamos alimento. para qué sirve cada tipo de macronutriente. Las personas no saben. Hay personas que no saben que es un carbohidrato simple o complejo. Ajá. Si habláramos de, por ejemplo, dejando los lípidos fuera Y las proteínas. y las proteínas, que estas vemos un mayor beneficio después del entrenamiento, tendríamos que hablar principalmente de los carbohidratos, que se puede resumir en energía directa para rendir en tu día a día, ¿va? Es como la fuente de gasolina principal para el cuerpo. Ahora, si habláramos de una recomendación para antes del entrenamiento, tendríamos que considerar entonces, primero, ¿es necesario o no? Y si sí es necesario, más o menos estar pensando qué cantidad, porque una cantidad excesiva de estos, lejos de darnos más energía, va a hacer que baje nuestro rendimiento porque necesitamos mayor sangre dirigida al estómago para mejorar, para los procesos de digestión, y eso nos va a hacer sentir peor durante el Por eso entrenamiento. es periodizado un preentreno con cierto tiempo de ingesta. Entonces, si quisiera terminar este punto, esta recomendación específica o general, es simple y sencillamente haz lo siguiente: ve a entrenar sin nada, o sea, sí, tu desayuno, tu comida, tu cena en tu hora de entrenamiento, pero no tomas una colación antes o un snack antes. Si tu entrenamiento sientes hambre, al día siguiente que vayas a entrenar, consume algo pequeño.
Si vuelves a sentir hambre, consume algo al día siguiente un poquito más grande. Estoy hablando de una persona que no va a consulta, que no tiene un cálculo específico. Cuando vayas a entrenar, no tengas hambre y no bosteces. Digamos que ya encontramos más o menos cuánto necesitarías o qué necesitarías consumir previo a tu entrenamiento. Incluso agregándole a lo de Ulises, posterior del entrenamiento, como gastamos energía que también tenemos almacenada en los músculos, puedes consumir también en este caso algún tipo de fruta para recomponer ese almacenamiento de energía rápida en tus músculos para el día siguiente que estés bien, igual que también se va almacenando con lo que consumes al día. Yo creo que esto que voy a decir lo podemos debatir entre nosotros. A lo mejor él no está de acuerdo, a lo mejor él tampoco. Y que quede claro que también entre nosotros hay diferentes perspectivas. Yo, por ejemplo, si llega un paciente y me dice, ¿sabes qué? Yo me voy a entrenar en la mañana, a las 6 de la mañana, y no quiero comer nada, ni tomar agua, ni nada, me quiero ir así después de despertarme. Yo lo que ahí le recomendaría es una adaptación, poquito a poquito, a llegar a algo no tan grande, pero que sí pueda ir con algo en el estómago. Esto especificando que sea en la mañana, que se acaba de despertar y que tenga que ir a entrenar. Yo creo que si no tiene ni una poquita reserva, yo creo que va a mermar el rendimiento, y a la larga ese merma de rendimiento pues no va a tener los objetivos deseados. Yo sé que nos tenemos que adaptar al paciente, y si al paciente de plano no le gusta ir a entrenar con algún alimento, pues por eso le doy la recomendación de adaptarse. Eso iba a decir yo. Mira, una cosa es que no quiera, pero ya de plano, si lo necesita, pues sí se hace la sugerencia. Oye, carnal, pues es que de nada me sirve que tú vengas y me digas, es que a mí me gusta entrenar así, si te estás durmiendo en tu entrenamiento, si no estás pudiendo hacer bien lo que tienes que hacer. Entonces, ahí sí venimos a la recomendación que dice Rodrigo, una adaptación progresiva, de que si no lo hacías antes, pero lo necesitamos, pues poco a poquito vamos viendo cómo lo vamos incorporando a lo que ya estás haciendo. Pero ojo, si vemos que la persona entrena muy bien en ayuno y no lo necesita, pues no se vuelve necesario. Es como lo veníamos diciendo. Sí, podemos tener diferentes formas de llevar a cabo un tratamiento, pero vamos a volver a las mismas recomendaciones. Tenemos que adaptarnos, ver el contexto del paciente y las necesidades. Claro, por eso dije que lo que iba a decir era en específico. En específico, por ejemplo, contando que una persona que sale del trabajo a las 11 de la noche y ya no tiene ganas de cenar nada, y lo primero que llega a la casa es a dormirse, y luego se despierta y se va así a entrenar. Yo creo fisiológicamente que será lo mejor irlo adaptando, aunque él no se sienta fatigado, porque a lo mejor puede tener más rendimiento del que no se da cuenta. Bueno, es que ese pequeño detalle no lo dijiste hace rato. ¿Sí dije específico? No dijiste que en la noche llega y no cena. No. Pues si ya me dijeras eso, yo te diría, no, pues carnal, sí tienes que comer algo porque te vas a desmayar. Bueno, a ver, ¿cómo lo ibas a complementar tú? No, pues es que realmente, pues al final de cuentas como va a ser personalizado y todo, pues al final de cuentas se busca el mejor rendimiento, que ya mencionando lo que me dijo Rodrigo al final, que si es que en la noche llegan, ya no comen nada, ¿sí? Pues se va priorizando que poco a poco, no es de que digas, ¡ay, te meto esto de golpe! No, pero así al final de cuentas va a ser de que vas a irlo agregando poco a poco, porque pues también deja de ser sostenible para la persona, porque no lo va a seguir. Porque es como, llegan, dicen, oye, quiero tener ganancia muscular, al final de cuentas es esta misma cosa. Tú sabes que pues tal vez lo puedes priorizar, pero esa persona come ligeramente, pues al final de cuentas pues no lo va a seguir. Va a salirse, no lo va a seguir, no va a ser sostenible para él o ella, y pues ya. ¿Y ya? ¿Y ya? No te entendí. No. Pero yo sé. Bueno, vamos a la suplementación. No hablamos de proteína, no hablamos de lípidos. Mira, rápido. Sí, es cierto, los entrenos. Estas fueron las recomendaciones preentreno de carbohidratos. Pero, bueno, para dejarlo un poco más claro, nada más trata de consumir carbohidratos antes de entrenar si lo necesitas. Ahí está, era eso, todo lo que dijimos. Se resume en eso. Tengas un cálculo o no, si lo necesitas, consúmelo. Listo. Ahora, antes de entrenamiento, realmente no hay recomendaciones generales o específicas sobre proteínas o sobre lípidos, no se vuelven necesarios, pero en el post-entrenamiento, aquí ya cambia la cosa, porque sí tenemos otras recomendaciones un poquito similares,
para carbohidratos y ahora sí se vuelve la parte importante de la incorporación de las proteínas. Aquí, desde un inicio lo digo para que no pierdas tu tiempo esperando hablar algo de lípidos. Sobre lípidos no hay una recomendación que se vuelva a funcionar. Sí, post-entreno no. Post-entreno no, no. ni antes ni después. No. O sea, las cuestiones de lípidos son la incorporación a lo largo de todo el día. Bueno, complementando de lo que estaba diciendo, bueno, ya esto ya un poquito más en un contexto social, la famosa ventana. ¿No han escuchado de la famosa ventana? Sí, la ventana anabólica. Eso nos refiere a que si no comes después de entrenar, no vas a tener esa oportunidad de absorción. Y sí tienen un cierto y no. Porque obviamente si comes 24 horas después de tu entrenamiento, pues obviamente va a mermar, ¿no? Pero ahí, ¿qué opinan ustedes en ese aspecto? Yo lo aclaro desde un principio, sí quiero dar mi punto de vista. El timing nutricional que existe sobre esto se vuelve irrelevante para personas recreativas. Lo más importante es lo que consumiste en su totalidad a lo largo de todo el día. Si habláramos de una ventana anabólica respecto a proteínas, sí hay estudios donde se ha visto mejor asimilación, mejor biodisponibilidad, digestión de la proteína y la recuperación y bla, bla, bla. Pero si antes se creía que la ventana era de media hora, luego de 1 hora, luego de 2 horas, ahorita se sabe que esta asimilación con el estímulo que se dio durante el entrenamiento de fuerza va hasta las 9 horas. Sí, a lo que voy era eso, que no pasa nada si no consumes luego proteína o carbohidratos después de tu entrenamiento. Es que la gente tiene miedo y por una mala información que existe es que me voy a catabolizar. Es que más que nada es toda ahorita la tendencia que está todo Jim Brat y todo eso, de que todos dicen, es que si ahorita no como voy a catabolizar y ya tengo que ir ya. Y sí, o sea, que se llevan sus toppers a las fiestas, eso se me hace de lo más ridículo del mundo, la verdad. Ese miedo de decir, ay, me voy a catabolizar, realmente es de información tergiversada, de mala comprensión de cierta información. En catabolismo estás durante en tu entrenamiento incluso, porque lo que estás buscando es la rotura de las fibras musculares, este rompimiento necesario para poder generar una recuperación que después se genera el desarrollo. Entonces, catabolismo siempre va a haber, anabolismo siempre va a haber. Obviamente hay situaciones clínicas específicas donde el catabolismo pues se vuelve peligroso, pero catabolismo y anabolismo es prácticamente un equilibrio que siempre va a haber durante el cuerpo, en el cuerpo, mejor dicho. Sí. Pues yo al final de cuentas lo que yo dejaría, y como dijiste, esto estoy de acuerdo, que al final de cuentas del día que cumplas tus requerimientos diarios, no te tienes por qué preocupar. Exactamente, entonces tranquilos, es que se me olvidó mi scoop de proteína y no me lo pude tomar después de entrenar, pues te lo tomas llegando a la casa, realmente no va a pasar nada. En algunas ocasiones el timing nutricional sí se vuelve necesario para atletas de alto rendimiento, que eso ya es Sí, por ejemplo, diferente. periodizar una carga de carbohidratos durante una carrera. Yo quiero mencionar algo, que me den su punto de vista cada uno y yo doy mi punto de vista después. A ver. ¿Qué opinan de la ingesta de creatina? Antes, después, no importa. ¿Qué opinan de eso? No importa el momento. Sí, efectivamente, no importa el momento. También, otra pregunta que podría surgir aquí, ¿es necesaria para todos? Yo contesto desde una vez, no es necesaria para todos, pero muchas veces sí se ha visto que en la mayoría de personas que consumen creatina hay ciertas cosas, no necesariamente en el rendimiento deportivo. Ahorita se ha visto mucho, ¿sabes dónde? Hay una mejoría. Al nivel clínico, ¿no? No, iba más ligado en el descanso. Si duermes, pero no descansas, no llegas a las fases necesarias de sueño profundo, pues simplemente tu recuperación no va a ser la mejor. Se ha visto que con el consumo de creatina tienes una mejoría en el sueño profundo y mejorando esto, pues te recuperas mejor. Sí, es una forma indirecta de recuperarte. Y ojo, no tienes que pensar que, yo tengo mi consumo de creatina y gracias a este consumo de creatina mi rendimiento va a aumentar un 50%. O que voy a ganar músculo. Exactamente, también. O sea, no. De todos los resultados que estés logrando, tal vez gracias a que empezaste a consumir creatina, un 1% fue gracias a ese consumo. O el mito más que se siente más peligroso ante la gente, que es retención líquida de líquidos. Pero esto es a nivel intracelular, o sea, no creas que va a ser una ascitis, por ejemplo. O sea, no va a causar... De hecho, hasta te vas a ver más mamado, bro. Sí, porque los músculos, para este volumen muscular, esta calidad, que el músculo se vea como, pues, estético y que se vea como, pues, tal cual, ¿no? Músculo de calidad, necesita esta retención de líquidos donde está reteniendo todos los nutrientes necesarios. Tan solo volvemos a lo mismo del inicio, la hidratación. Con la creatina, pues, ¿qué es?
Agua, lo que les dije, músculo. Si no tienes agua en tu cuerpo, al final de cuentas es el músculo. Sí. ¿Qué opinan de la ingesta de creatina con cafeína? O sea, yo desconozco, ¿hay un suplemento de creatina con cafeína o te No, refieres a...? me O sea, refiero a que yo, juntarla, por ¿no? ejemplo... Que para que se la lleve el yo, entrenamiento. pero una persona se toma su creatina y le echas el café. Pues hasta donde sé no hay una interacción negativa. Bueno, es que antes sí se creía eso. Ujú, Y eso es algo que sí se estuvo distribuyendo mucho en lo social. ujú. Y que mucha gente ya no toma café y a lo mejor merma su rendimiento porque necesita el café para poder entrenar de una manera óptima por tomarse la creatina o viceversa. Ah, porque hay gente que Entonces- consume y que cree, que confunde, perdón, y que cree que la creatina es un preentreno. También. No es eso, o sea, que tú consumas creatina antes de tu entrenamiento no te va a dar mejor rendimiento. Bueno, y entonces, cuando hablamos del uso de creatina, lo más importante es la acumulación de esta a lo largo de los meses, ahí es donde se va a ver el mejor rendimiento. Pero en general, ahorita que hablamos de suplementos, pues sí estaría padre cerrar el tema mencionando de forma general qué suplementos sí podríamos recomendar que sí tienen evidencia que van a ayudar a mejorar el rendimiento general de cualquier persona, ya sea en su día a día o en su entrenamiento. Pues primero, Cafeína. Cafeína, creatina. creatina. ¿Qué opinan ustedes de los BCAAs? No, es pura... De hecho, esto mierda. de la clasificación del deporte australiano está en el D. O sea, D de a la chingada. Es que hay que entender lo siguiente. Yo sí pondría ahí, aunque no como tal directamente ayuda a mejorar el rendimiento, la proteína en polvo, pero por la sí. practicidad en el día a Exacto. día que se vuelve a implementar y mejorar los niveles de aporte de proteína. De lo que... Y Y si por eso a hablamos largo de... plazo. Ajá, perdón, pero si hablamos de los BCAAs, como los mencionamos, que no sirven para nada de forma aislada como suplemento, son aminoácidos que ya vienen en cualquier bote de proteína en polvo. Exacto. Entonces no necesitas comprarlos aparte. Ahora, ¿qué opinan de multivitamínicos? Sí, depende. Depende. Depende muy, sí y y no. principalmente en un déficit ya que lleva mucho tiempo. Exacto. Sí, Porque multivitamínicos, sí pueden muchos de que ahorita digan, es que yo voy a comprar estos suplementos vitamínicos, ya me compré que vitamina D, omega, todo, de todo. Realmente, en ciertos deportes ya qué cantidades, porque por ejemplo, no es lo mismo que, supongamos, Ulises, que tiene más masa muscular que quizá que nosotros dos. ¿Quién dijo, perro? Y yo, pero pues al final de cuentas, la suplementación de los vitamínicos, pues ya depende de muchos factores. Que ahí destacando un poquito de los vitamínicos es que mucha gente se confía de eso y deja de consumir verduras en alimentos. Sí. Y eso no es lo correcto. Puedes complementar, pero jamás sustituir. Cuando hablamos de vitaminas y minerales, unos de los principales fuentes naturales pues serían los vegetales, las frutas, ¿no? El consumo de estos debe estar presente, frecuente y en una gran cantidad, porque muchas veces cuando se hace un análisis de los alimentos de los individuos, el consumo de vegetales o de hojas verdes o de frutas como tal está más bajos que las dosis recomendadas. Ahora, como decíamos aquí, muchas veces existe esa tendencia de, pues dame mi multivitamínico. No, pues primero mejora tu alimentación, ¿no? Exacto. Y ahora, no todos los multivitamínicos funcionan. Y dentro de los que sí funcionan, hay muchos que prácticamente se cambia la presentación y es lo mismo lo que te están aportando. Entonces, más que un multivitamínico, yo sí diría saber identificar por clínica qué vitamina necesito, qué mineral necesito y consumirlo de forma aislada, porque no todas las vitaminas se vuelven necesarias como tal. Porque en el caso de los multivitamínicos vienen poquito de cada uno, que ninguno de esos llega a las ingestas recomendadas, entonces es como tomar nada. Justamente. Y todavía si dices, me tomo esto en vez de comer verduras, pues todavía peor, carnal. Y pues con esto dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Igual cualquier sugerencia o dudas pueden mandarnos mensaje en privado o dejándolo aquí en los comentarios. Y si tienen alguna sugerencia, algún video que quieran que les digamos, déjenlo aquí abajo. Denle like, compartan. Recuerden que pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Por aquí van a estar apareciendo en pantalla nuestros Instagram, que es, creo yo, nuestras cuentas principales. Para que cualquier duda que necesiten resolver, quieren agendar consulta, lo que sea, nos pueden mandar mensajito. Y como dijo Kevin, por favor, nos ayudarían mucho compartiendo, dejando su pulgarcito arriba. Y si les gustó mucho el contenido, pueden suscribirse. Recuerden que esto no es con tema de ofender a nadie, ni de ser mejores que nadie, sino de ayudar a la población en general. Así Informar. Exactamente, una buena información, así que denle like a nuestro contenido. Nos vemos para la próxima. Adiós.